Este es el modelo integrado de nuestro proyecto. Somos el grupo 1, compuesto por Víctor Criado, Antonio Moya y José Robiu. Y aquí podéis ver cómo hemos interactuado con 3 modelos distintos. Cada uno está representado con un color. El primero que se ve es el modelo verde, que es el de arquitectura y envolvente. Luego tenemos el modelo estructural, que es el modelo en azul. Y el modelo en rojo corresponde con todas las instalaciones de climatización y de saneamiento. Pasando a explicar el modelo estructural, nos hemos decantado por una estructura mixta. Tendríamos un primer nivel que sería de cimentaciones, que sería una construcción húmeda elaborada por una cimentación en muro pantalla que nos estaría conteniendo el terreno, junto con luego una estructura de sendos pilares con cimentación aislada que nos estarían soportando la losa de forjado de planta baja, que sería el elemento de transición entre un modelo estructural y otro. El siguiente modelo sería una construcción en seco, cuyos componentes principales estarían con madera laminada. Hemos tomado una decisión de dejar una primera planta libre con estos grandes pilares que están en la zona perimetral del edificio, del cual sube una estructura aquí a planta segunda, que es donde hemos llevado la estructura principal del edificio. La totalidad del forjado de cubierta y los forjados de primera planta están colgando o cargándose sobre esta estructura de planta segunda, que es, bueno, era la planta que teníamos con mayor altura, por lo tanto tomamos la decisión de pasar la principal estructura aquí y dejar espacios más libres para el paso de instalaciones en el resto de alturas, al tiempo que esta solución de colgar los elementos nos permitía trabajar con este hueco central de forjado de primera planta sin la necesidad de llenarlo todo de unos elementos verticales con una entidad importante. Para el tema de los arrestamientos, nos decantamos por resolverlos en los planos horizontales con lo que vendría siendo la envolvente, que lo explicará Víctor en tal que yo acabé de disertar la estructura. Aquí lo estamos viendo más o menos cómo iría. Y en los planos horizontales lo estaríamos resolviendo con los forjados de CLT, que en el caso de cubierta, estos paneles serían con una estructura de CLT MIS, la cual también va a pasar a detallar ahora Víctor. Como comentaba Antonio, en la cota sobrerasante toda la estructura y toda la construcción es de carácter seco, por tanto, la solución constructiva de la envolvente va en línea con esta decisión de estructura de la construcción seca. Lo que planteamos en cubierta, por encima de esos emparrillados de vigas que ha comentado Antonio, es un forjado de CLT que lo que haga es, además de generar la parte de estructura, sea también envolvente térmica. Por tanto, hemos optado por una decisión de un CLT mix que consiste en 2 paneles de CLT de 5 centímetros con un alma de aislamiento de 14 centímetros. Por tanto, reducimos la cantidad de capas en la cubierta, generamos una cubierta ligera y además la construcción es más rápida. Por encima de este forjado de CLT lo que ponemos es una formación de pendiente, también con rastrel de madera a 2 aguas, para evacuar las aguas pluviales a las canaletas de recogida. Esa formación de pendiente con los listones se cubre por encima con un tablero estructural y una lámina impermeable. De cara a las envolventes, lo primero que vemos en cubierta es esa formación de los petos, que se hace con un panel de CLT de 12 centímetros, que es el mismo panel que utilizaremos en fachada como soporte del aislamiento. Nosotros, el muro de envolvente, en este clima de Soria, que es un clima muy frío, queremos que sea un muro bastante aislado para reducir la demanda de energía del mercado. Por tanto, este panel de CLT sirve de soporte de un aislamiento térmico de 15 centímetros exterior. De cara a la envolvente, también un punto importante a tratar es el contacto con el terreno. Para ello, en los muros de contención, como explicaba Antonio, lo que hacemos es, por dentro de los muros de contención, generar una cámara bufa, que es una cámara ventilada para evitar esas condensaciones y que esas condensaciones que aparezcan se puedan dirigir a una recogida de aguas, que luego ya lo explicará José, para eliminar esas condensaciones. Por dentro de esa cámara bufa ventilada generamos un trasdosado de ladrillo hueco doble, que se revestirá con un guarnecido y un enlucido de yeso, y ya tendremos el paramento en los muros de contención. En la parte climatizada, que es
sobre rasante, tenemos que separar bien la parte climatizada de la no climatizada, que es el sótano, y para ello, por encima de la losa maciza, generamos una nivelación de mortero que está colocada por encima de un panel de aislamiento de poliestireno extruido de 8 centímetros. Por tanto, ya tenemos una cota de nivelación a unos 15 centímetros por encima de la cota de la losa, y eso nos servirá como apoyo de un microcemento que ya en las zonas pisables de los puestos del mercado. Luego, otro tipo de suelo que tenemos en los mercados es en la zona de puestos, que como se ve en la imagen, se recrece 10 centímetros ese nivel de pavimento terminado, y nos servirá este recrecido o este suelo técnico para albergar, por ejemplo, canaletas de recogida de aguas del propio mercado que utilizan para limpieza de productos, etcétera. Por tanto, ese suelo técnico nos vale para albergar instalaciones de saneamiento. Luego, en cuanto a la tabiquería interior del mercado, principalmente hay dos tipos, una de sectorización y una de divisiones interiores. La parte de sectorización lo que hace es dividir todos los núcleos de escaleras y de ascensores o montacargas para poder tener un cumplimiento de fuego de 90 minutos. La sectorización lo generamos también con un panel de CLT de 12 centímetros que trasdosaremos a la cara interior con una estructura de entramado ligero de madera, en donde fijaremos una placa de yeso laminado para poder albergar las instalaciones. En el caso de la tabiquería interior, de divisiones de puestos, etcétera, hay principalmente dos tipos que se ven aquí en la imagen. Uno que divide los puestos uno del otro, y otro que se produce sobre todo en la parte de las intersecciones de puestos, donde se acumulan la mayor parte de instalaciones, y es un tabique que va de suelo a techo para poder recoger pluviales de cubierta, llevar instalaciones de electricidad a los distintos puestos, etcétera. Se completa un poco la parte de particiones interiores con la generación de un falso techo en la zona de los puestos, donde albergamos la parte de electricidad, iluminación de cada unidad del mercado. Y por último, comentar también la parte de escaleras, de los huecos de forjado que comentaba Antonio. Hemos intentado generar unas barandillas también para proteger un poco la zona de los huecos, y en cubierta esa zona de planta segunda, pues esas divisiones que hemos generado también son con entramado de madera para poder albergar arriba las instalaciones de climatización. Muy bien, ahora pasaremos a ver la integración de las instalaciones. Para ello vamos a desactivar un momento la arquitectura y la estructura y solo dejaremos las instalaciones. Se ha diseñado solamente lo que es la climatización, ventilación y el saneamiento, ya que son los elementos más voluminosos y que en todo caso pueden tener conflictos con elementos estructurales o envolvente y arquitectura. Empezaremos primero por explicar el sentido de la climatización, de que se ha hecho, por ejemplo, un diseño de climatización combinado con ventilación de aire, con, por ejemplo, 2 unidades de tratamiento de aire en el segundo nivel, con aerotermia, para así evitar, bueno, tener facilidad de tener el aparato aerotérmico cerca de cada unidad. Activaremos la estructura para poder ver un poco los forjados y cómo se va a distribuir el sistema. Se trata de poner las unidades más voluminosas en planta segunda, como vemos aquí, pasando los conductos por los huecos de instalaciones que hemos dejado cerca de los núcleos de ascensores y escaleras. Este hueco solo se ocuparía la mitad para climatización, dejando la mitad libre para otras canalizaciones, ya sea electricidad y bueno, cualquier otra instalación que se quiera aquí compartimentar. El diseño se hace por niveles, ya que tiene requerimientos de aire diferentes, sobre todo también a nivel de filtración de aire. Vamos a empezar por la planta baja. Los conductos, como os habíamos dicho, bajan por el patio y tenemos realmente una altura con respecto a las viguetas del forjado que son, bueno, bastante permisivas, o sea, hay mayor altura. Con lo cual, el diseño que se ha hecho aquí es de un conducto rectangular que permite optimizar mucho mejor el canto del conducto con respecto a uno circular. Aquí, por ejemplo, con respecto a la arquitectura que activaremos, se trata de hacer un esquema de impulsión por el centro, por los locales y retorno por la periferia, y sobre todo intentando pasar lo que son los conductos que tendrán rejillas, bueno, para directamente suministrar el aire por encima de los falsos techos. Sí que tenemos una zona donde hay una serie de conexiones que vienen desde el techo y básicamente la distribución principal de cada planta, donde se podría plantar un falso techo también aquí, pero bueno, en todo caso la mayor parte pasa por el
falsos techos de los puestos del mercado. Vemos, por ejemplo, cómo las rejillas se intentarían alinear con las fachadas de los puestos y que, por ejemplo, el suministro vaya a la zona de circulación. Y así, de esta manera, el retorno se hace por la periferia, por ejemplo, por ventanas y envolvente. Si subimos a la primera planta, es donde tenemos mayor limitación porque aquí, como os había explicado Antonio, todo cuelga este forjado y hay unas vigas sí que bastante importantes de 1,10 m de canto, pero en todo caso ya se había previsto que con respecto a esta altura de 2,80 de los puestos de mercado, se puede pasar con una altura de hasta 50 centímetros, con lo cual estos conductos de ventilación en la primera planta se han simplemente alargado, o sea, se ha hecho de menor altura, pero de mayor anchura, específicamente de 35 centímetros por 500 o 600. De esta manera podemos pasar por debajo de estas vigas con bastante holgura y de nuevo manteniendo este criterio de pasar la climatización lo más posible por encima de los falsos techos de los puestos de mercado, que hacemos una sección un poco para ver cómo se ha resuelto esta altura. El otro sistema importante era el de saneamiento, cual ahora apagaremos rápidamente la arquitectura para ver un poco el planteamiento principal, que es hacemos saneamiento, o sea, recogida de sanitarias, sobre todo en esta parte que se ve aquí, que hay un lavabo, los bajantes de cubierta y sobre todo intentar recoger todo eso, ya sea sanitario y cubierta, y pasarlo por el sótano. Mientras que, por ejemplo, las infiltraciones de sótano por la cámara bufa se recogerían debajo de la solera, se llevarían a una arqueta de bombeo que se llevaría a la misma cometida de salida. ¿Qué es esto? Bueno, hay un nivel que será sanitario y algunas pluviales. También, por ejemplo, recogemos todo lo que venga de aquí, por ejemplo, de algunos puestos de tanto de la primera planta como de la segunda. Y aquí abajo, debajo de la solera, pues lo que son las infiltraciones a través de un bombeo. Hemos utilizado toda esta tabiquería que ha definido Víctor. Esta tabiquería sobre todo ligera para conectar los locales. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se conectan locales de primera, bajarían por aquí y de arriba vendrían también la conexión de locales de segunda, o sea, perdón, de primer nivel, segunda planta para mí en todo caso, que aquí, por ejemplo, cómo estos locales se conectarían y no solo eso, sino también bajantes, o sea, todos estos bajantes se irían canalizando en algunos casos a través de tabiquería y si no, directamente cerca de alguna columna que vienen del diseño de bajantes de cubierta, que sería esto, un canalón grande aquí y otro aquí. De esta manera, bueno, pues ya cerraríamos la explicación de la integración del modelo.